Aquí estamos. Ok, muy bien, chicos. Bueno, bienvenidos a nuestra clase este, 3, 4. Allá, un segundo. Ya, vamos a hablar un poco sobre lo que es la comorbilidad. La clase anterior estuvimos revisando sobre lo que era la sintomatología según el DSM-5, ¿verdad? Y hemos visto un videíto que nos hablaba de distintas experiencias, como por ejemplo estaba esta fotógrafa que decía que un poco su esposo le ayudaba con el orden en la casa, porque ella eso no se le daba muy bien. Entonces, es importante que sepamos, chicos, que cuando una persona tiene TDAH, eso no es el fin del mundo, ¿ok? Entonces, si bien la persona puede tener déficit en algunas funciones ejecutivas, también puede desarrollar otras habilidades como ser creativo, ¿ok? De repente ese desorden puede incluso ser útil en algunos casos, pero necesitan, por supuesto, estructura y quien va a brindar esa estructura muchas veces o quien va a ayudar a que esa estructura se dé va a ser el entorno. Entonces, es importante toda persona que está alrededor de cada persona con TDAH, tanto en el caso de los niños docentes, familiares, como en el caso de los adultos empleadores, familiares, socios, amigos, ¿ok? Todos somos importantes, como decía bien los videos que hemos visto anteriormente, ¿ok? Cuando hablamos de comorbilidad, estamos hablando de que el TDAH puede encontrarse en conjunto con otros trastornos, ¿verdad? Como por ejemplo TDAH y ansiedad, TDAH y autismo y así sucesivamente, ¿sí? El TDAH se estima que es mucho más común en los hombres, mientras que en las mujeres tienen TDAH suele haber una tasa mucho más alta de trastornos comórbidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es más común encontrar el TDAH solo en hombres, o sea, solito, sin comorbilidad, mientras que las mujeres que tienen TDAH frecuentemente presentan comorbilidades, ¿ok? Los trastornos, como el trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno conductual, va a ocurrir en conjunto con el TDAH en algunos casos y se estima que se da aproximadamente en la mitad de los niños que tienen una presentación combinada, ¿ok? Recordemos que el TDAH se clasifica en tres predominantes. Predominante, a ver, ¿quién me dice cuáles son las tres predominancias del TDAH? Me imagino que ya se lo saben porque ya presentaron su examen, ¿verdad? Y lo vimos la clase anterior. A ver, TDAH predominante, son tres predominancias. ¿Cuál sería una? Tranquila, Andrea. ¿Cuáles son las tres predominancias del TDAH? Predominante, inatento, muy bien. ¿Cuál es la otra? ¿Inatento o predominancia de falta de atención? Es lo mismo, ¿ok? El combinado y el hiperactivo impulsivo, ¿ok? Predominante inatento, predominante hiperactivo impulsivo y predominante combinado, ¿ok? Entonces, ya sabemos que el TDAH es mucho más común sin comorbilidad en los hombres. Ojo, no significa que los hombres no tengan comorbilidad, pero es mucho menos común en ellos, ¿sí? Y el trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno de conducta, suele ocurrir con el TDAH en aproximadamente la mitad de los casos que son TDAH predominante combinado, perdón, predominante combinado, ¿ok? A ver. El trastorno de conducta suele ocurrir en una cuarta parte de los niños o adolescentes
que tienen una presentación combinada según la edad y el entorno, de acuerdo a la edad y el entorno. La mayoría de los niños y adolescentes que tienen un trastorno de desregulación disruptiva, este es un trastorno del estado de ánimo, tienen síntomas que también cumplen criterios del TDAH, entonces tenemos que estar atentos a que no sea solo desregulación disruptiva y a que no sea una comorbilidad, ¿ok? Un porcentaje mínimo de niños con TDAH tienen síntomas que cumplen criterios de desregulación disruptiva del estado de ánimo, ¿ok? En el caso de los trastornos de ansiedad, en los trastornos depresivos mayores, los obsesivos compulsivos y el explosivo intermitente, suele ocurrir en una minoría de personas con TDAH, pero sí se encuentra, ojo, pero es mucho más frecuente en la población general. Es decir, el TDAH puede presentar comorbilidad con estas sintomatologías o estos otros trastornos, pero la población general es mucho más propensa a sufrir estos trastornos, ¿ok? Si bien los trastornos por uso de sustancias suelen ser relativamente frecuentes en adultos con TDAH, los trastornos también presentes en la minoría de los adultos que tienen acá. Les explico directamente yo. Es muy frecuente encontrar en los adultos con TDAH trastornos por abuso de sustancias, ¿ok? También tenemos que los trastornos antisociales y los trastornos de personalidad pueden ser trastornos que coexistan con este mismo trastorno que es el déficit de atención e hiperactividad. Es por ello que muchas veces encontramos personas que tienen problemas delictivos y resulta y acontece que finalmente de base tienen un trastorno como el TDAH o incluso otro tipo de trastorno, ¿ok? También el TDAH puede existir en perfiles con síntomas variables con otros trastornos del neurodesarrollo, incluido acá el trastorno de aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, el trastorno de desarrollo de la coordinación y los trastornos por tics. ¿Ok? Entre un cuarto y la mitad de las personas con TDAH reportan dificultades para dormir. Estos estudios demuestran una asociación entre el TDAH con el insomnio, ¿ok? Hay trastornos del ritmo circadiano, del sueño y la vigilia, y también se identifica una coincidencia con la respiración alterada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas. Se encuentra que las personas que tienen TDAH tienen una tasa elevada de series de condiciones médicas. En este caso, es bastante común encontrar personas que tienen TDAH con alergias o trastornos autoinmunes. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? No, la presentación de signos de violencia no es propio del TDAH. La autoflagelación tampoco es propia del TDAH. ¿Ok? La depresión, puede coexistir con el TDAH, sí. Lo que veíamos es que no es común en las personas con TDAH combinado y es menos común en el caso de las personas con TDAH versus la población en general, ¿ok? Ahora, para que exista autoflagelación en una persona con TDAH, hablaríamos de que existe una comorbilidad, probablemente con algún otro trastorno afectivo, ¿sí? Y para que se dé la violencia propiamente y esté la agresividad, estaríamos hablando también de una comorbilidad con trastornos, de repente, en este caso, bien sea por consumo de sustancias o incluso de personalidad o por uso o un trastorno sociopático, ¿ok? Sí, Renata, el TDAH puede tener como comorbilidad con el autismo, eso es completamente, sí se puede encontrar, de hecho es bastante frecuente, ¿ok?
Trastornos afectivos es la depresión, el explosivo intermitente, ¿ok? Sí, sustancias es alcohol, drogas, pastillas, todo eso es consumo de sustancias. Muy bien, ¿qué es comorbilidad? Nos pregunta Carmen, qué importante. Habíamos mencionado que la comorbilidad es cuando existe dos o más trastornos al mismo tiempo en una sola persona. Carmen, si queda duda con este concepto, me avisas y te doy un ejemplo, ¿ok? Ok, muy bien. El TDAH es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento. Ok, a ver, te explico antes de continuar. Eh, Espérate, tú me habías preguntado, me fui con las otras preguntas. Comorbilidad. Por ejemplo, una persona que tiene TDAH, a ver, ¿me confirman si logran escucharme? Creo que sí. Carmen, te estaba explicando, ya. Por ejemplo, una persona que tiene TDAH, ¿verdad? Y tiene autismo al mismo tiempo. Eso es una comorbilidad. Una persona que tiene TDAH, autismo y un trastorno del lenguaje. Una persona que tiene TDAH, depresión y ansiedad. Una persona que tiene TDAH y un trastorno de personalidad. ¿Ok? O sea, cualquier combinación de distintos trastornos, de dos o más trastornos en una sola persona al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora sí queda más claro. Muy bien. Continuamos entonces. Chévere. El TDAH es un factor de riesgo para la ideación suicida y la comorbilidad no, Leonel, no necesariamente, no tiene que ver con discapacidades, chicos. Los trastornos no tienen nada que ver con discapacidades.
Aquí estoy, chicos. Lo que pasa es que tengo una falla con la computadora que no sé por qué está reiniciándose. ¿Me escuchan allí? Denme un segundito. Vamos a tener un poquito de paciencia. De verdad, disculpen, ¿sí? A ver, parece que ya agarró. Falta poco. Paciencia, paciencia. Ujú. Sí, ya les voy a compartir de nuevo las diapositivas, tranquilos. No se preocupen. A ver, sí, qué raro. Dame un segundito para coordinar acá. Ok, bueno, vamos a ir compartiendo un poquito de lo que estábamos hablando. En muchos casos, cuando nosotros vamos a evaluar, antes de establecer el diagnóstico, primero descartamos que no estemos confundiendo el trastorno con un trastorno de aprendizaje. Tenemos que descartar que no exista un trastorno de aprendizaje. Tenemos que evaluar que no exista la comorbilidad, ¿ok? O en dado caso, si están las dos sintomatologías, bueno, validar que esto es completamente severo, ¿sí? Para ello tenemos varias pruebas donde vamos a aplicar. De repente tenemos el VAS, tenemos el CONERS, que nos van a ayudar a armar todo un paquete de evaluación para consolidar los resultados, ¿ok? También tenemos que aplicar pruebas de inteligencia, todo lo que es la evaluación cognitiva completa. Ok, el tema de, por ejemplo, la ideación suicida, muchas veces la vamos a encontrar, sí, son test o pruebas de evaluación. Test es lo mismo que pruebas, ¿ok? Test se dice en inglés, prueba en español. Este, Otro aspecto importante a considerar acá es que vamos a tener de repente por allí, vamos a encontrar sintomatología como la ideación suicida, pero no es como que todas las personas con TDAH presentan esta sintomatología. Cuando ubicamos esta ideación, normalmente existen comorbilidades con trastornos afectivos y tenemos que estar atentos a ese seguimiento, ¿ok? Deme un momentito a ver si ya quiere abrir. A ver. Lo que sí vamos a ver bien afectado, que era lo que les decía en clases anteriores, muchas veces las personas con TDAH, al exponerse a tantas críticas, suelen tener un autoconcepto distorsionado. Entonces, por allí muchas veces hay asociaciones, problemas de autoestima,
que en ocasión tenemos que revisar y trabajar en consulta. ¿Ok? Ahora sí, estoy por acá. A ver, acá estamos. Ok, entonces, bueno, el TDAH lo vamos a encontrar más asociado con mayores riesgos de intentos de suicidio, pero no significa que sea un síntoma del TDAH, como les dije, ¿ok? Sino que esto se da en comorbilidades con trastornos del estado de ánimo, ¿ok? A veces también en comorbilidad con trastornos de conducta o, como les dije antes, por uso de sustancias, ¿sí? El TDAH suele asociarse con lo que es un rendimiento escolar o un rendimiento académico reducidos. Recuerden que al estar afectadas las funciones ejecutivas, bueno, podemos encontrar ciertas alteraciones en la inatención, en la hiperactividad y esto puede repercutir. Compleja sostenida en el tiempo, ¿no? Y la memoria a corto plazo también serían síntomas. Habíamos hablado de la atención. El sostenimiento de la atención es parte de una de las funciones ejecutivas, sí lo vimos en la clase de sintomatología. Y no necesariamente se trata de la memoria a corto plazo, ¿ok? Sino que el déficit al no poder sostener la atención puede verse afectada la memoria, pero no es algo como que solo lo que le dices en este momento no lo recuerda, no tiene que ver solo con la memoria a corto plazo. Incluso pueden ser recuerdos de hace días que también, como por ejemplo, el tema de, no sé, recordar la fecha de cumpleaños también puede verse afectados, cosas así. ¿Ok? Muy bien. Eh, Dentro de lo que es el TDAH podemos ver déficits académicos, problemas que se relacionan con lo que es la escuela, el abandono de los compañeros también, que tiende a estar asociado a niveles elevados de falta de atención, y el rechazo, por el contrario, de los compañeros. Las lesiones accidentales suelen estar mucho más frecuentemente en los TDAH de tipo hiperactivo impulsivo o combinado. ¿Ok? Los adultos que tienen TDAH suelen tener un desempeño ocupacional por debajo, a diferencia de otros compañeros, también en cuanto a los logros, a las asistencias y una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. ¿Eso quiere decir que es algo destinado para los que tienen TDAH? No. Va a depender mucho de las herramientas, los recursos y el autoconocimiento que va desarrollando la persona. ¿Ok? Las relaciones familiares incluso pueden caracterizarse por discordia, interacciones negativas, personas que tienen una autoestima más baja en relación a los compañeros que no tienen el TDAH. ¿Eso quiere decir que las personas con TDAH son problemáticas? No, tampoco. Lo que sucede es que si estamos en un lugar donde no hay herramientas, la persona con TDAH probablemente no pueda regularse adecuadamente, ¿ok? Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Las relaciones entre compañeros a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, por la negligencia o incluso las burlas de las personas con TDAH, que muchas veces estos comentarios, como lo decía uno de los chicos en el video anterior, no lo hacen porque quieran dañar, sino que a veces no tienen ese filtro para socializar, ¿ok?
Los niños con TDAH son significativamente más propensos a desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia, sí, o trastornos de personalidad antisocial en la vida adulta. Eso va a depender de la dinámica familiar, de los estilos de crianza, del contexto ambiental. Habíamos visto distintos factores, ¿verdad? Dentro de los factores ambientales y psicosociales vamos a encontrar todo lo que es el sostenimiento de la sintomatología y el acompañamiento para desarrollar herramientas. ¿Ok? Parte del diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es diferenciar, valga la redundancia, entre el trastorno negativista, desafiante o oposicionista con el TDAH, ¿sí? El negativista desafiante es un trastorno de la conducta que se caracteriza por la negatividad, por la hostilidad y el desafío. Hay síntomas que se deben diferenciar de hostilidad o desafío a la aversión a la escuela o a las tareas que exigen mentalmente por encima debido a la dificultad para mantener el esfuerzo mental, es decir, la atención sostenida y el tema de la memoria, el olvido de instrucciones y la impulsividad en las personas que tienen TDAH. Lo que va a complicar acá el diagnóstico diferencial es el hecho de que algunos individuos que tienen TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia las tareas y devaluar su importancia, ¿ok? Como que minimizan la importancia de ciertas actividades. Tenemos el trastorno explosivo intermitente, que también tenemos que hacer un diferencial acá. El TDAH y este trastorno comparten altos niveles de comportamiento impulsivo. Sin embargo, las personas con trastorno explosivo intermitente muestran una agresión grave hacia los demás, lo que es característico del TDAH, y no experimentan problemas para mantener la atención como se observa en el TDAH. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a diferenciar el TDAH del explosivo intermitente? Que en el explosivo intermitente no existe una dificultad para sostener la atención, ¿ok? El trastorno explosivo intermitente suele ser muy raro en la infancia y este, se puede diagnosticar incluso en presencia del TDAH, es decir, podemos encontrar una comorbilidad de estos dos trastornos. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Cuáles son otros trastornos del neurodesarrollo que tenemos que utilizar como diferenciales? El aumento de la actividad motora puede ocurrir en el TDAH, sin embargo, tenemos que diferenciarla de lo que es el comportamiento repetitivo motor, ¿ok? Que se caracteriza por encontrarse en los movimientos estereotípicos y en algunos casos de los espectros autistas, ¿ok? En el trastorno de los movimientos estereotípicos, el comportamiento motor suele ser fijo y repetitivo, como balanceos del cuerpo, morderse a sí mismo, y muestra, perdón, que la inquietud del TDAH es generalizada. No hay un movimiento específico en determinadas situaciones. Ok. Adicional a ello, adicional a ello, tenemos que tener en cuenta que estos movimientos estereotipados pueden surgir como forma regulatoria, pero en el caso del TDAH no son movimientos repetitivos, es decir, los movimientos en el TDAH son más movimientos, por ejemplo, mover las piernas, salir, caminar, mover el cuerpo, torcerse en el mismo asiento, me levanto, me siento, más guarda relación como con una inquietud, ¿ok? Que no está relacionada a las preocupaciones, no es una inquietud mental, sino física, motora. ¿Me hago entender? Los trastornos específicos del aprendizaje también son un diferencial y pueden ser una comorbilidad.
Los niños que tienen este trastorno pueden parecer niños distraídos debido a que a la frustración o a la falta de interés o la capacidad limitada en funciones neurocognitivas, ¿ok? Entonces, hay niños que en lugar de tener TDAH, lo que tienen es un trastorno del aprendizaje y pasa como si fuese un TDAH inatento, por ejemplo, incluida la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, es decir, tenemos que descartar que el tema de inatención no se explique mejor por otro tipo de características como la velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Si esto se sostiene en el tiempo y coinciden otras sintomatologías, entonces, bueno, sería suficiente como para determinar que hay una comorbilidad de TDAH con un trastorno del aprendizaje. Mientras que la falta de atención se reduce mucho cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo. En el caso del TDAH, hablamos de que la inatención se presenta en todo momento, ¿ok? El diagnóstico de TDAH en el trastorno del desarrollo intelectual va a requerir que la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas para la edad, ¿ok? Tenemos niños que tienen un trastorno con TDAH y niños con autismo, ¿verdad? Las personas con trastorno del espectro autista van a mostrar falta de atención, disfunción social, cosa que no está en el TDAH, y comportamiento difícil de manejar. La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observa en las personas con TDAH tiene que diferenciarse de algo que es la desconexión social, que sí se da en el autismo. ¿Ok? El aislamiento y la indiferencia ante las señales de comunicación faciales, que hay esa impresión, digamos que física, no se nota, no hay un interés social, no hay una vinculación a nivel social, entonces eso no se encuentra en el TDAH. En el TDAH sí hay esa comunicación, esa funcionalidad social, ¿ok? Los niños con trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar cambios en el curso de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir eso? Suelen no tener cierta flexibilidad y adaptación ante cambios, mientras que los niños que tienen TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante debido a la impulsividad o el escaso autocontrol. O sea, pueden presentar una rabieta, pero no tienen un problema a nivel de los cambios, sino más guarda relación con el tema del placer, ¿ok? Bueno, no querías dejar de hacer tal cosa o esto no me gusta o esto no lo quiero dejar de hacer porque me siento cómodo, pero no significa que no puedan adaptarse. La pataleta, de hecho, puede ser mucho más manejable y llevadera, ¿sí? En cuanto a lo que es el TDAH, también comparte síntomas de falta de atención con trastornos de ansiedad. Ahora, ¿cuál va a ser el diferencial en cuanto a la inquietud, y a la falta de atención que puede ser atribuible a la preocupación y a la rumiación que es observada en los trastornos de ansiedad? ¿A qué lo vamos a atribuir en el caso del TDAH? No lo vamos a comparar con preocupaciones, es decir, la persona con TDAH no es inquieta porque está preocupada, es inquieta porque necesita moverse, ¿ok? La persona con TDAH sí puede presentar diversos pensamientos, pero no están relacionados a eventos que le generan preocupación, como en el caso de la ansiedad, ¿ok? Las personas con TDAH no prestan atención debido a un compromiso preferencial con actividades más novedosas, ¿ok? La inquietud, de hecho, puede verse en trastornos de ansiedad, sin embargo, en el TDAH el síntoma no está asociado, como les dije, a esa preocupación o rumiación constante, es decir, no está asociado a pensamientos constantes eh, relacionados al futuro, ¿sí? Tenemos por otro lado, este, pueden verse afectados en el caso del estrés postraumático
a través de lo que es la falta de concentración. Y podemos decir, bueno, en el TDAH también hay falta de concentración. ¿En qué se va a diferenciar? En este caso, tenemos que validar que el niño no ha estado bajo situaciones estresantes previamente para establecer el diagnóstico y que la sintomatología de la falta de concentración sea persistente y que se haya presentado desde muy pequeño, ¿ok? O sea, desde la infancia. Hablando de esta, a ver, por acá dicen, en el TDAH, falta de comunicación con familiares. No entiendo a qué te refieres con que en el TDAH haya falta de comunicación con familiares. Si hay un TDAH con falta de comunicación en los familiares, estaríamos hablando de que hay un tema en la dinámica familiar, no necesariamente porque sea TDAH no se comunica con la familia, no tiene nada que ver, ¿ok? No comerse las uñas no sería un síntoma de TDAH más ansiedad, ¿verdad? Tendríamos que descartar si es que el comerse las uñas se debe a la ansiedad y si realmente hay una comorbilidad, pero no es que me como las uñas porque tengo TDAH y ansiedad, no tiene que ver con eso, ¿ok? Si no tiene preocupación, no será causa de la ansiedad y por ende tener insomnio. No entiendo tu pregunta, Leonel. El TDAH, chicos, ojo con esto. El TDAH tiene inquietud motora, ¿verdad? Eh, pero está asociado más hacia la búsqueda de placer, de eventos, situaciones, ¿me entienden? Pero no tiene nada que ver con la ansiedad. La desatención que se presenta en las personas con TDAH tampoco guarda relación con las preocupaciones, ¿ok? La persona ansiosa va a tener inatención porque está preocupada, es completamente diferente. ¿Ahora queda claro? Cuando me hablas de que parecen muy generalizadas las conclusiones que llegas, no tomas en cuenta el contexto, ¿a qué te refieres? No me queda claro. A ver, creo que tú estabas en la clase de sintomatología, Leonel, porque para poder entender esta clase debimos haber escuchado la clase de sintomatología, ¿ok? Me comentan, ok, ¿qué es lo que no te queda claro para poderte explicar? No, no, quiero que se lleven claras las cosas, coméntame. A ver, ¿cuál es tu duda específicamente para poder continuar después? A ver, lo que comenté anteriormente, ¿qué comentaste? Parecen muy generalizadas las conclusiones que llegas, no tomas en cuenta el contexto. ¿A qué contexto te refieres para poderte ayudar? Acá nos dice, si no tiene preocupación, no será causa de la ansiedad y por ende tener insomnio. O sea, es que no me queda clara la pregunta. O sea, los trastornos por insomnio son frecuentes en las personas con TDAH, mas no es un síntoma del TDAH, ¿ok? Y el insomnio, si se presenta en las personas que tienen un trastorno de ansiedad, probablemente estén asociados a las preocupaciones, ¿ok? Pero no guarda relación una cosa con la otra. No sé si ahora me hago entender mejor, chicos. ¿Queda claro? Ok, perfecto.
Sí, Martín, al final les brindamos los datos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Algo importante por acá que tenemos que tener en cuenta, vuelvo y repito porque quiero que quede súper claro esto. Cuando nosotros hacemos una diferenciación, ahora, ¿quién va a hacer el diagnóstico diferencial? El experto, no lo va a hacer, no lo vamos a hacer los maestros, no, lo va a hacer el experto, el psicólogo. Cuando nosotros somos psicólogos, vamos a aplicar ciertas pruebas, ¿ok? Y tras esas pruebas, vamos a validar lo que nosotros hemos observado, lo vamos a contrastar con una historia clínica, ¿ok? Los procesos dentro de los diagnósticos se tienen que cumplir, ¿ok? Ahora, en cuanto a cuando hablamos de diferenciar el trastorno por déficit de atención versus el trastorno de ansiedad, tenemos que tomar en cuenta que en ambos vamos a encontrar la sintomatología de la inatención, es decir, el TDAH y la persona con un trastorno ansioso, ambos van a presentar sintomatología inatenta. Sin embargo, la persona que tiene TDAH, su inatención no está relacionada, no se explica por una base de preocupaciones ni de rumiación, es decir, pensamientos constantes asociados a un evento futuro o preocupación. En el caso de la ansiedad, sí va a estar relacionado con preocupaciones o pensamientos constantes hacia el futuro, ¿ok? Por ejemplo, una persona con TDAH se distrae porque pasó una mariposa, porque se acordó que mañana va a cumplir año y quiere su fiesta de Goku, porque la maestra dijo algo gracioso y se sonrió y de allí luego pasó un pensamiento de algún recuerdo y también se distrajo, luego se puso a pintar, luego, o sea, allí viene la inatención, pero no es porque esté preocupado, ¿ok? En el caso de la ansiedad, la persona va a estar inatenta porque está pensando en que, bueno, les voy a poner un ejemplo súper sólido ahorita, ¿no? De repente yo no podría diagnosticar en este momento un TDAH cuando la persona me dice que está completamente preocupada, incluso ni siquiera de ansiedad, porque es un evento que ha ocurrido, ¿no? El terremoto de Venezuela. Entonces, bueno, estoy preocupada, estoy ansioso, estoy angustiado, es una reacción completamente natural. Pero si yo estoy preocupada por un terremoto cuando no ha existido ni siquiera un temblor, allí estamos hablando de preocupaciones futuras que no son completamente reales, incluso que sí pueden estar presentes, pero las tengo constantemente y eso altera mi funcionalidad. ¿Ok? Por otro lado, en el caso del estrés postraumático, como les dije, va a haber dificultad para concentrarse. En el TDAH tenemos dificultad para concentrarnos, para iniciar una concentración, que es la atención, o sea, como que fijar cierta atención. Sostener esa concentración se puede ver afectada, pero no se explica mejor por un estrés postraumático. Es decir, descartamos que no hayan existido eventos traumáticos recientemente y que estos sean consistentes porque para llegar a detectar tenemos que ver que para un TDAH la presentación sintomatológica se dio durante mínimo 6 meses consecutivos, alterando el bienestar o la funcionalidad de la persona, ¿verdad? Que son patrones persistentes, eso lo recordamos que lo hemos estado revisando durante varias clases, ¿sí? Entonces, todo, absolutamente todo es importantísimo a la hora de evaluar. No es como que, miren, hagan un checklist de la sintomatología y ya tenemos el TDAH. No, no se trata de eso. Hay que ser muy responsables a la hora de evaluar, ¿ok? Ok, muy bien. Los padres también pueden minimizar los síntomas relacionados con el trauma de los hijos, ¿verdad?
Y los maestros o cuidadores a menudo van a desconocer la exposición del niño, del niño a eventos traumáticos. Muchas veces hay eventos traumáticos que pueden ser generados por eventos de bullying o por otras situaciones y resulta que lo podemos pasar por alto y pensar en un TDAH cuando en realidad estamos ante un estrés postraumático. Es por ello que no podemos tomar una evaluación como un juego ni hacerla en dos sesiones. Para nosotros establecer un buen rapport con las personas que estamos evaluando, tenemos que consolidar la confianza. ¿Ok? Ok. ¿Con qué otras vamos a diferenciar el TDAH? Bueno, vamos a tener, a ver, por acá. Ok. ¿Con qué otros trastornos tenemos que diferenciar el TDAH? Tenemos que diferenciarlo de los trastornos depresivos, ¿ok? Y del trastorno bipolar. Cuando hablamos del trastorno depresivo, hablamos de personas que pueden presentar incapacidad para concentrarse porque, bueno, en este trastorno, la persona está cabizbaja, hay una hipoestimulación en algún punto, ¿verdad? Y tiene dificultades para concentrarse, ¿sí? Este es un trastorno del estado de ánimo, se va a volver prominente durante el episodio depresivo, es decir, la falta de concentración se va a ir incrementando en el transcurso del trastorno, mientras que en el TDAH es algo persistente desde la infancia. Los trastornos depresivos sí se pueden presentar en la infancia, no son comunes, pero este, se prolongan en el tiempo. Mientras que en el TDAH se va a ir, o sea, va a estar presente la falta de concentración desde muy pequeño. En el caso del trastorno bipolar, puede tener una mayor actividad, poca concentración y una mayor impulsividad. Sí pueden haber varios síntomas similares a los del TDAH, pero esta sintomatología es episódica. ¿Qué quiere decir episódica? Que se presenta durante un periodo definido, corto, ¿verdad? 2, 3 meses, mientras que en el TDAH la sintomatología es persistente en el tiempo, ¿ok? El trastorno bipolar, en este caso, aumenta lo que es la parte de la impulsividad y la falta de atención. Esto puede ir acompañado de un estado de ánimo elevado, de grandiosidad y algunas otras características propias del mismo trastorno, ¿ok? Los niños que tienen TDAH van a mostrar cambios de humor, ojo con esto, niños que tienen TDAH van a mostrar cambios de humor significativos el mismo día, si lo pueden presentar, pero eso no tiene nada que ver con una bipolaridad, ¿ok? Esta labilidad emocional es muy diferente a un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Por qué? Porque para hablar de estos trastornos, incluso cuando están pequeños, tendríamos que hablar de que la sintomatología se presenta durante 4 o más días como un indicador clínico, ¿ok? La ira tiene que ser muy intensa, la irritabilidad también, ¿ok? Mientras que en el TDAH es común entre los niños adolescentes que muestran ira e irritabilidad excesivas, pero esto es, digamos que de una manera pasajera, ¿ok? No es como que el niño prevalece así durante 3 o 4 días consecutivos y luego se calma. A ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas o comentarios, chicos? A ver, ¿preguntas o comentarios? ¿Me confirman si todo bien?
Perfecto. Tranquila, mi vida, no te preocupes. Gracias por el comentario y bueno, pero vamos a enfocarnos por acá. El trastorno explosivo intermitente se puede presentar desde la adolescencia, mientras que el TDAH debió estar presente desde antes de qué edad, chicos, a ver. Ok, muy bien, desde los 12 años o antes, excelente, así es. Mientras que cuando hablamos de el explosivo intermitente, estamos hablando desde, puede incluso darse desde los 12 hacia arriba, ¿no? Muy bien. En cuanto a lo que es la parte del adolescente, adulto, puede ser un poco más difícil distinguir el TDAH de los trastornos de personalidad como el límite, el narcisista o incluso algunos otros trastornos de personalidad, ¿sí? Varios tienden a compartir características de qué? De desorganización e intrusión social. Por ejemplo, en el caso del trastorno límite, muchas veces está esta desregulación emocional, también exactamente, ese es el trastorno límite. En el caso del narcisista, ¿verdad? Podemos encontrar también de repente esa intrusión social y esa incluso desregulación. En el trastorno límite podemos encontrar desorganización y así sucesivamente. Entonces, pero en el TDAH no se caracteriza por miedos al abandono, no se toma como que las autolesiones propias del mismo trastorno. Puede haber una comorbilidad y haber autolesiones, sí, pero no significa que estas autolesiones sean parte o que las personas que tienen TDAH tengan esta sintomatología de autolesiones, ¿ok? La ambivalencia extrema tampoco es parte de. Borderline sería egocéntrico, no. No, no. A ver, lo que pasa es que el trastorno límite no es como que siempre es egocéntrico, ¿ok? Pero sí vamos a encontrar esa excentricidad dentro del trastorno límite, ¿sí? Suelen incluso estar asociados los trastornos de personalidad límite con este uso de sustancias, por ahí conductas de alto riesgo, ¿ok? Muy bien, volvemos acá al TDAH, chicos. No se caracteriza por ese miedo al abandono, no se caracteriza con ambivalencia extrema o características asociadas a otros trastornos de personalidad. Sin embargo, puede ser necesario para distinguirlo y diferenciar entre uno y otro una observación clínica que sea prolongada en el tiempo, ¿ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? Lo que les dije hace un momento, entrevista con los informantes, es decir, una historia clínica, una entrevista sólida, una anamnesis completa, ¿ok? Que sea bien detallada para distinguir entre lo impulsivo, socialmente intrusivo o comportamientos inapropiados del comportamiento narcisista, agresivo, dominante, que pueda crear un diagnóstico diferencial, ¿ok? Cuando hablamos de Cuando hablamos de lo que es la parte de trastornos psicóticos, ¿verdad? El TDAH no se diagnostica si esta falta de atención o incluso los síntomas de hiperactividad se dan bajo el curso de una psicosis, ¿ok? Es decir, cuando hay una pérdida de realidad y se presentan síntomas similares a los del TDAH, nosotros no podríamos pensar en que la persona lo que está es hiperactiva porque tiene este trastorno, porque tiene TDAH, no. ¿Ok?
Tenemos los síntomas de TDAH que son inducidos por medicamentos también. Hay síntomas de falta de atención, hiperactividad o incluso impulsividad que se pueden atribuir a medicamentos como broncodilatadores, insodiazepina, los neurolépticos también por allí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros hacemos la historia clínica, ¿verdad? Realmente buscamos antecedentes médicos. ¿Qué van esos antecedentes médicos? La historia de la persona a nivel de salud. Si tiene alergias que toma, si tiene algún trastorno de tiroides, si toma medicamentos, cualquier cantidad de antecedentes que estén previos al momento que llegó a la consulta, ¿ok? Entonces tenemos que diferenciar eso, tenemos que ubicarlo además. Muy bien, tenemos los trastornos neurocognitivos, que estos normalmente suelen estar asociados a un deterioro en la atención compleja y puede que uno de los dominios cognitivos se vean afectados, ¿verdad? Cualquier, bien sea la memoria u otros, pero en este caso debe representarse una disminución en cuanto al nivel de desempeño para que se justifique el diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor y normalmente la presencia se considera a partir de los 12 años para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que no podríamos pensar en un TDAH cuando recién la sintomatología se presentó a partir de los 13 años. ¿Ok? Entonces tendríamos que diagnosticar, teníamos que primero descartar otros trastornos antes de comenzar a revisar si fue un TDAH, porque muchas veces se pierden muchos datos. ¿Qué pasa en el adolescente y adulto que no han sido diagnosticados con TDAH? Es un poco más difícil llegar al diagnóstico porque, bueno, hay que explorar con mucho detalle que realmente esa presentación estuvo desde antes, desde la infancia, ¿sí? Ok, como les dije anteriormente, las personas que tienen TDAH suelen tener una tasa bastante elevada de accidentes. ¿Por qué? Bueno, por esta misma característica de impulsividad. Cuando hablamos sobre todo de TDAH predominante hiperactivo impulsivo, no espero a que cambie el semáforo, no logré identificar o me distraje y crucé la pista sin ver a los lados, o sea, corrí, no vi el balde que estaba en el medio, porque volteé en ese momento mientras iba corriendo y me tropecé. Entonces sí suelen tener muchos más accidentes que la gente en promedio, pero se da sobre todo por el tema de la hiperactividad y de la inatención. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? Ok. Les voy a mostrar un video de Mario. Quiero que presten mucha atención porque en este video no se habla, no explica nada, pero las mismas imágenes nos van a dar la diferencia entre un TDAH que ha sido abordado desde la infancia hasta un TDAH que no ha sido abordado, ¿ok? Nos va a ayudar a reflexionar en lo importante que es el abordaje dentro del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know
time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Ok, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿qué observan ustedes en este video? A ver, los leo. ¿Qué observaron en el video? ¿Qué diferencia hay entre la presentación de un Mario con el otro? Sí, claro, Elida, te escuchamos. Sí, Te escucho. correcto. Bueno, observé en el video a un niño también distraído, como se mencionó en lo que usted dijo, ¿no? Falta de atención, se distrae rápido, lógicamente va creciendo, no controla quizás sus impulsos, ¿no? De Ujú, manera manual, quizás pueda topar de casualidad y otros jóvenes no lo entienden, ¿no? Y luego quizás eso le crea ansiedad y puede ya es ujú, joven y puede llamarle, pues, a beber o a fumar o caer en esas conductas, ¿no? En conductas. Y ujú. lógicamente, si no hay un acompañamiento de pequeño, en la adultez va a ser mucho más difícil todavía. Así es, tiene que haber un acompañamiento desde pequeño. Mientras más pequeños, mejor, ¿no? Hay casos en los que no se puede dar ese acompañamiento desde muy chicos, pero no significa que no se pueda trabajar, ojo. Incluso con la adultez también se puede resignificar lo que es la parte del autoconcepto, ¿sí? Martín dice, licenciada, a los 12 años comienza a verse el TDAH, pero puede complicarse el síntoma.
Cuando la sociedad o el mundo exterior donde uno vive hay clima muy agresivo e influye negativamente sobre el menor, como el caso de agresiones verbales, físicas. Fíjense que aquí hay algo importante de lo que comentas, Martín, ¿no? Hay casos en los que en la infancia el TDAH como que se contiene un poco, no se manifiesta tanto, bueno, porque suelen, ojo, esto no es en todos los casos. Pueden haber dinámicas familiares donde utilizan el refuerzo positivo, donde hay gratificación, donde hay estrategias de innovación y esto hace que el TDAH incluso pase desapercibido en algunos casos, ¿ok? Entonces como que se disminuye la sintomatología y se pasa por alto. Allí a veces vienen complicaciones porque a veces cambia algo en la adolescencia y es donde comenzamos a ver conductas y decimos, oye, pero no, esto no pasaba en la infancia. Y esos casos son más difíciles de diagnosticar muchas veces, ¿sí? Ojo, ojo acá, no significa que no se puedan diagnosticar, pueden tomar un poco más de tiempo, ¿sí? Pero siempre existen algunas, aun cuando hay contención, existen algunos indicadores que por allí van a resaltar o prevalecer, ¿sí? Va a depender mucho. La parte psicosocial y lo que es la parte de la dinámica familiar, el estilo de crianza influyen muchísimo en todo esto. También el estilo educativo también va a influir mucho porque estos colegios que son más rígidos suelen no brindarle tanto espacio de movimiento a las personas que tienen TDAH, sobre todo a quienes tienen una predominancia hiperactiva impulsiva, requieren de intervenir más, requieren de participar más, requieren de moverse con mayor frecuencia y si no tienen esto, entonces efectivamente lo vamos a ver como interrupciones, como un niño problema y resulta que no es que es un niño problema, es que existe un TDAH y está la intrusión social y otras cositas por allí o incluso podemos tomarlo como, como dice acá, verlo como que el niño agrede a otros niños y no necesariamente. Ojo, no estoy diciendo que vamos a minimizar las agresiones, ni el bullying, ni nada de esto, no. El niño con TDAH que de repente suelta palabras sin filtro, también puede ser regulado y canalizado y se puede acompañar para que encuentre y ubique cuando lo que está haciendo hiere a otras personas, ¿ok? Martín, ¿me confirma si más o menos queda claro lo que hemos compartido con esa opinión que nos diste, que es bastante importante? ¿Me le- un dedito o me comentas, por favor? ¿Sí? Carolina nos dice, el niño que tiene atención inicial temprana maneja mejor las situaciones, eso es regula más fácil en los momentos difíciles. ¿Por qué se da esto? Porque hay una psicoeducación, hay un reconocimiento de cómo es la funcionalidad de él mismo, ¿me entienden? Y puede integrarlo de una manera diferente. Esto va a ayudar. Pero no es solamente que el niño integró, que el niño hizo, es que el entorno también se modificó, el entorno también trabajó como parte importante. Y entorno hablamos de casa y colegio también, ¿ok? Carmen nos dice, ¿se ve la diferencia entre el TDAH y la morbilidad? Bueno, sí, definitivamente lo vemos claro. Que uno está diagnosticado y se lleva mal con su contexto, exacto. Ojo que hay quienes, eso que dices es importante, Lionel, ¿por qué? Porque hay personas que no están diagnosticadas, pero también tienen herramientas. Y eso es gracias a la dinámica familiar, ¿sí? El otro llegó a ser diagnosticado, pero lamentablemente las crisis, exacto, la negatividad, la desregulación emocional, la ansiedad, la depresión, bueno, ahí estamos poniéndole una comorbilidad que sí, probablemente nos las muestra el video, ¿verdad? No lo sabemos, pero ahí deja esa puerta a pensar en una comorbilidad. ¿Por qué pensamos en una comorbilidad en el segundo escenario? Bueno, porque tenemos el uso de sustancias, porque vemos a una persona cabizbaja, ¿verdad? Pero tendríamos que confirmarlo. Cuando a nosotros nos llegan estos casos, nosotros tenemos una hipótesis y luego nosotros a través de ciertas herramientas vamos a confirmar eso, ¿sí? Excelente. Es más difícil en los adultos.
porque intentan que no se den cuenta. Mm, bueno, o sea, los adultos, creo que entiendo un poco lo que mencionas, Andrea. Los adultos como que un poco pueden ir, digamos, disfrazando cierta sintomatología como para, pero igual cuando no hay una regulación se va a notar, ¿me entiendes? O sea, igual el que tiene TDAH y no tiene un diagnóstico, no tiene las herramientas, puede entregar trabajos inconclusos, puede parecer como irresponsable porque no entregó algo, porque se olvidó de algo, suele tener accidentes con frecuencia, uy, un sinfín de cosas que se presentan allí que sí o sí lo llevan a terapia. El concepto, el autoconcepto va a influir muchísimo, por supuesto, y para llegar a crear ese autoconcepto, guarda relación la interacción que tenemos con los otros también, ¿ok? Por eso no socializan mucho, ¿no? Las personas con TDAH suelen ser bastante sociales. Los que suelen ser más inhibidos son los que tienen TDAH de tipo inatento o el TDAH hiperactivo impulsivo que de repente sufre de bullying, que no es tan frecuente, pero por allí que puede que se aíslen, pero allí estaríamos hablando de una posible comorbilidad, ¿ok? Imagínate, Carmen. En ese caso, Carmen, es importante que si tú tienes un diagnóstico, de repente pueda haber una reunión del experto con el, ¿cómo se llama? Con el docente, ¿ok? Para que le dé recomendaciones que ayuden a tu hijo, ¿sí? Eso es importante que haya una adaptación curricular y un acompañamiento, por supuesto, dentro del colegio también. Ujú. A ver, chicos, les dejo mi correo. Saben que más fácil me encuentran por redes. Yo veo el correo en cosas puntuales, ¿ok? Por Instagram me escriben. El correo lo veo puntualito, así que allí les dejo mi cuenta de Instagram. Por ahí es más fácil que me vayan a encontrar. Ok, preguntas o comentarios. Bueno, antes de irnos, quiero mostrarles, no, no me voy, espérense, ya va. Quiero mostrarles otro video de Mario sobre lo que es la opinión de el abuelo. Entonces, como te estaba diciendo, Ustedes desde que vean. me cambié el lecturio me he sentido empoderado. Puedo estudiar cuando quiero. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1 millón de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de tres. Aparte de lo del atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como a un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ser padres es difícil, pero con Mario.
Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle nosotros y la gente que está con él? Es muy Claro. importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora, Sí, hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, Sí. pero la profesora sí se ha implicado, ¿verdad? sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de Pero la todos, solución. Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Ok, bueno, ¿por qué les muestro estos videos? Fíjense, esto es un caso ficticio, ¿ya? Sin embargo, este caso es muy común
encontrarlo cuando trabajamos en conjunto, psicólogo, colegio, casa, y cuando hablo de casa no hablo solamente de mamá y papá, hablo del grupo familiar nuclear y extendido. También forma parte importante. Cuando hablo de colegio no es solamente la maestra. Aquí tenemos que incluir mucha psicoeducación y mucho acompañamiento. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. La siguiente clase vamos a conocer un poco la opinión de los expertos de neurólogos y otros expertos en cuanto al caso de Mario, y vamos a trabajar y vamos a revisar algunas herramientas que podemos utilizar en el caso de los niños que tienen TDAH. Como siempre, recordarles que el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico multidisciplinario que tiene que revisarse con mucho detenimiento y que, por supuesto, se tiene que dar a través de profesionales en cuanto a lo que es la salud mental, ¿ok? Pasen una bonita noche, nos vemos el día jueves.